Muy buenas noches, mis amados, mis amadas. Bendigo sus vidas. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Es un gran honor y un gran placer poder estar en compañía suya y poder nosotros transmitir la verdad, hablar de la Torah, hablar de la palabra de Dios, que es para lo que nosotros hemos sido llamados. Esperamos ser de gran bendición en el día de hoy, que usted pueda comprender de manera cabal todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir. Y el tema que hemos elegido, que hemos traído a la mesa hoy, es el tema: ¿por qué Yeshua se hizo carne? ¿Por qué Yeshua se hizo carne? Es muy importante entender esto, entender todo el engranaje del plan del Eterno y dentro del todo el plan del Creador para la humanidad, que somos todos nosotros. Este es uno de los elementos más importantes que suceden para el Señor completar su plan de redención. El Tikkun Haolam, la restauración del universo en todas las facetas, los mundos, ya que hubo un desbalance, por así decirlo, cuando se infiltró, se efectuó lo que se conoce como el pecado primordial. Así que le doy la bienvenida, un gran abrazo. Desde la República Dominicana le mandamos las mejores y más profundas y sinceras felicitaciones a usted por estar con nosotros y le agradecemos demasiado eso. Así que iniciemos inmediatamente con este tiempo. ¿Por qué Yeshua se hizo carne? Vamos a ver si podemos concluir, podemos llegar a una conclusión de todo esto, buscar el entendimiento preciso de por qué pasó todo eso. Yeshua, quien descendió, quien se hizo carne, que se manifestó en la creación natural, la cual es un nombre en la tierra, Yeshua HaMashiach o Yeshua el Mesías, se revela, se hace carne. Dice la Torah que tabernaculizó con nosotros, dice habitó. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra esquinó, que literalmente significa hacer una tienda, como si fuera que usted estuviera acampando para residir en un lugar. De aquí surgen dos preguntas importantes. ¿Por qué Yeshua fue hecho carne? ¿Y por qué específicamente él tenía que convertirse en el descendiente carnal? La promesa que se le hizo a Abraham, se acuerda que en la simiente todas las naciones de la tierra, dice el original, dice, serían injertadas en Israel. Esa ciudad, esa nación que fue prometida en el pacto abrámico, nada más y nada menos que a nuestro padre espiritual, a padre de la fe, llamado Abraham. Hay cuatro razones para ello. Cuatro. Lo primero que puedo notar es que Yeshua fue el testador del pacto. O también este concepto se conoce como testamento que fue dado a Abraham, que dio vida eterna. Oye, ¿cuál era la estipulación, la bendición ofrecida en ese pacto a la humanidad? Fue vida eterna. Él se hace carne porque lo primero que enseña la escritura es que él debía ser el testador del convenio, del testamento que se le dio a Abraham en el tiempo patriarcal, concediendo por eso vida eterna y muchas bendiciones y muchos bienes y posesiones a la humanidad. El testamento, que se conoce también como voluntad de una manera legal, no tiene ningún valor a menos que el testador falleciera. Esto es muy importante. Por eso una de las razones por la cual Yeshua muere es para poder transferir la herencia y poder transferir todas las bendiciones estipuladas previamente en el convenio. Esto es muy importante. Lo segundo es que después de su muerte y su resurrección, con el fin de recibir de vuelta su poder, la gloria, la autoridad que tenía, que fueron dejadas a Abraham y a su descendencia como una herencia, Yeshua necesitaba
ser un heredero de su propio testamento, ya que él es participante también de carne y sangre de la descendencia de Abraham en lo natural. Solo podía calificar entonces como el heredero si él era la simiente en la carne prometida a Abraham en el pacto Abraham. Lo tercero es que la línea real, ¿se acuerda? La línea real prometida en la herencia, en el pacto de la promesa, conocido también como el pacto abrahámico, pasó a través o pasaba a través del rey David, el descendiente también de Abraham. Por lo tanto, Yeshua, como el calificado, el preestablecido para colocarse y sentarse en el trono, tenía que ser descendiente en la línea de David, inclusive en su propia casa, en su propio etnos o en su propia tribu. ¿Cuándo sucede esto? Cuando a Judá, cuando Jacob está allá para reunirse con sus padres, él llama a todos sus hijos, como la costumbre de la época, y le transfiere la primogenitura, dice la Torá, a José, pero recae en Efraín. Y luego él establece a Judá dentro de la agenda redentora, profética, escatológica del pacto abrahámico, coloca a Judá como la tribu representativa donde el rey de Israel, llamado Yeshua, esa simiente prometida, Génesis 3:15, debería sentarse. Esto es lo tercero. Y lo cuarto es que Yeshua necesitaba sufrir hasta la muerte sin pecar. Esto es muy importante. Sin transgredir la Torá, ya que pecado literalmente significa transgresión de la Torá. Por tanto, con el fin de alcanzar de esa manera la perfección y ser capaz entonces, tener los méritos y ser capaz de asistirnos en nuestras tentaciones a lo largo de nuestra vida. Estas son las 4 razones por la cual él se hizo carne. Ahora, permítame hablar un poco acerca de el testador del testamento o la voluntad del Padre. Esta es la primera causa por la cual él se hizo carne. Y esta es la razón legal por la cual Yeshua se convirtió en hombre. Así que este era un requisito de que el Elohim, ya que Yeshua era un Elohim, en el sentido de que tenía una autoridad, una gloria investida, transferida por su Padre, desde la eternidad debía morir. Como fue esto demostrado claramente, o es demostrado claramente en las Escrituras. La humanidad recibe la vida eterna de Yeshua por medio de una herencia dejada en un testamento. Mucha gente se ha confundido con la Torá. La Torá no es un libro religioso, mis amados. Mucha gente ha traspasado el límite en el entendimiento de creer que la Torá es un libro religioso, y no lo es. La Torá es un libro legal. Tiene que ver con un convenio eterno que se selló, que se estableció con Abraham, y que dentro de ese convenio estaba incluido Yeshua y toda la humanidad. Sin embargo, nada de esta herencia puede ser recibida a menos que exista la muerte del testador. La Torá nos dice literalmente en el libro de Hebreos 9:16 lo siguiente. Está escrito: porque donde hay un diateque, un pacto, la palabra que usa ahí, diateque en griego, es la palabra pacto. En hebreo es berit o también brit. También hay otra palabra en el hebreo original que denota un pacto, es la palabra shemuá. Por eso dice que hay un diateque. Cuando hay un diateque es necesario que la muerte del testador se concrete, porque la voluntad de un pacto será afirmada después de la muerte, ya que en ningún otro caso o en ningún caso, dice el libro de Hebreos, no tiene fuerza legal cuando el testador está viviendo.
Puede notarlo, el testador debía morir conforme a Hebreos 9, a 9:16. Tenía que perecer, tenía que morir para darle fuerza legal a poder transferir todo lo necesario dentro del convenio. El padre no puede morir. Esto es una verdad insoslayable. Ahora, ¿quién debía morir? ¿Quién debía perecer para poder transferir como un acto legal posible, hegemónico para toda la humanidad, a fin de que recibiera toda la voluntad del Padre? Bueno, tenía que morir Yeshua. El Padre nunca puede morir porque el Padre es inmortal. Es imposible. Oye, cómo es tan evidente y tan profundo este concepto, que es hasta imposible que el Padre muera. Su existencia, como dicen los rabinos, los sabios de Israel, es imperativa. Es por eso que eso se percibe de una manera, o se expresa de una manera siempre negativa. Es imposible que él muera. Él posee en sí mismo eternidad. Él posee en sí mismo inmortalidad. Por lo tanto, en orden que para poder transferir la herencia eterna, Yeshua, que es el autor del pacto testamentario con Abraham, era el ser, la manifestación misma del Eterno, que tenía que morir, ya que Yeshua no puede morir como, no podía morir como un ser espiritual. Tenía que venir a la tierra, hacerse un hombre carnal como todos nosotros, y poder entonces, al convertirse en mortal, morir, o como dice el texto, entregar su vida para el propósito que estamos nosotros hablando, la transferencia del pacto, de las estipulaciones del pacto, los beneficios del pacto. Por esa razón debía morir. Es por tanto que la mortalidad fue requerida para que Yeshua tomara una forma para poder morir. De esa manera, al Yeshua convertirse en un descendiente carnal de Adán, él trajo sobre sí mismo la capacidad de morir. Aunque nunca hubo pecado en él, aunque nunca transgredió un solo mandamiento, ya que la familia completa de Adán había recibido la maldición de morir en la calle. Para poder demostrar todo esto, en el pensamiento bíblico, todos los descendientes de un hombre, antes de ellos nacer, son contados como participantes en las acciones de los padres y los antepasados. Este concepto se llama los méritos de los patriarcas. Dice literalmente el Midrash, dice el Talmud, no me acuerdo exactamente el tratado donde se comunica esta verdad, dice que las acciones de los patriarcas son un portento para los hijos. En otras palabras, los méritos de los padres son traspasados a los hijos. Y como resultado por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo. Fue a través del pecado de Adán que el pecado se activó, el mal se activó, la muerte se activó. De manera que dice Romanos que después del pecado de Adán vino la muerte. Y ahí dice, por tanto, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por esa razón, está establecido para toda la humanidad que muere una vez y que luego venga el juicio. Ya que Yeshua se había unido a sí mismo con la carne de los antepasados, de los descendientes de Adán, Yeshua es llamado el Hijo del Hombre. Este tema, esta frase, el Hijo del Hombre, viene a causa de que él se manifestó como hombre. Es una descripción que se utiliza muy a menudo en las Escrituras en estrecha asociación con las discusiones de su sufrimiento y su muerte. Por consiguiente, debido al requerimiento de su muerte como testador del pacto, de la voluntad del Padre, Yeshua, que era un Elohim, ser espiritual, se convirtió en hombre carnal
para poder de esa manera redimir a la humanidad. El apóstol Pablo, Rav Shaul dice, escribe, está escrito, y nos dejó una escritura muy poderosa en el libro de Filipenses, capítulo 2 hasta el final, que dice así: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, la palabra que utiliza aquí el texto sagrado en el griego es Theos. Continúa diciendo, no estimó a ser igual a Elohim. Él no estimó ser igual a Elohim, al Padre, dice la Escritura, como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y dice el texto, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de madero. Muerte de madero. Cuando decimos que Yeshua se basó a sí mismo y hubo tomado una forma semejante al hombre, teniendo aquí una declaración bien clara que Yeshua preexistía. No es el tema de hoy, me gustaría tratar ese tema algún día, pero hoy nos toca por qué él muere, por qué él se hace carne y muere. Luego la Torá nos enseña que fue alterado en la forma de un hombre carnal. Su constitución, como fue creado, como era antes de ser un hombre carnal, era que era un ser espiritual, y fue alterado en su forma y se convierte en un hombre carnal. El apóstol Juan, de igual manera, al igual que Pablo, nos dice que este Elohim preexistente, Yeshua, a quien él le llama el Logos. Los targumines, que son los comentarios antiguos de la Torá, que son del siglo I, de comentaristas arameos, llaman a este Logos, le llaman el Menra. Y ellos hacían, para poder diferenciar al Menra con el Yud Hei Bat Hei, que era la divinidad, ellos le llamaron el Menra en los textos, para poder diferenciarlos a ellos dos, pero que a los dos le dio el mismo rango de esencia. El logo literalmente es el pensamiento más íntimo. Se traduce también como la palabra. Entonces este Menra, este logos, la palabra fue manifestada en una forma carnal. Él nos dice lo siguiente: Yeshua, o sea, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al logos de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y la anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto está en 1 Juan 1:1 en adelante. Al hablar del logos, mis amados, Juan, de igual manera, en otro libro llamado también Juan 1:1, nos dice lo siguiente: en el principio era el logos, y el logos era Eloah. El logos era Eloah, y el logos era un Eloah. Él era en el principio con Eloah, y todas las cosas por él fueron hechas. Se refiere a Yeshua, el que hizo todo, dice Juan, fue Yeshua. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, oye, en él estaba la vida eterna, y la vida era la luz de los hombres.
Juan aquí está literalmente, como costumbre de los maestros hebreos, citar un verso del Antiguo Testamento. Para poder afirmar su doctrina, su enseñanza, tenía que sustentarse en el Antiguo Testamento. Entonces, después de hacer esta afirmación de la preexistencia de Juan, él añade lo siguiente: y el Logo se hizo carne y habitó, ¿vio? Y habitó. Eso es lo que estamos tratando de determinar en este día. ¿Por qué se hizo carne? Aquí dice que él habitó. Lo dije, la palabra que utiliza aquí dice esquinó, que significa hacer una tienda, hacer un azúcar en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como dice el original griego, monogena. Monogena. Único heredero nacido significa. Se ha traducido como heredero. Pero aquí significa literalmente el único heredero nacido. Él es el heredero. Para poder entonces transferir la herencia, él primero tenía que heredar lo que le pertenecía por antonomasia, por derecho propio, por estipulación legal, ya que él es el primo, ya que él es la esencia misma del convenio que se hizo Abraham, la simiente esperada. Dice que él era el único heredero del Padre, lleno de gesed, lleno de gracia y de emet. Por eso dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, está refiriéndose a Juan el Bautista. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Por tanto, el hecho que Yeshua, el Logos, el Menra, la palabra de Dios, el Hijo, como se le conoce también, tenía que sufrir, tenía que morir también con el fin de cumplir con el pacto eterno. Una de las maneras como se conoce el pacto abrahámico. Y por tanto, transmitir la herencia que fue conocida y que era conocida desde antes de la fundación del mundo. El libro de Hebreos, por ejemplo, nos informa de que le era necesario, dice, le era necesario padecer. Oye, ¿qué palabra utiliza? Muchas veces, desde antes de la fundación del mundo. El libro también de Revelación, Hitgalut, en hebreo, llama a Yeshua el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Perdón, wow. Le llama a Yeshua, el libro de Revelación llama a Yeshua el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Por lo tanto, al oír esta declaración del libro de Hebreos, podemos determinar que Yeshua literalmente es el heredero del Padre, el único. Al único porque por derecho legal se le debería transferir la herencia para también por esa manera también el transferirla a todo el que entrara en un convenio con él. El problema de dejar todo el derecho, toda la voluntad del Padre, el título e interés de uno en un testamento, luego morir y pasar la herencia es que después de la resurrección posterior del testador, él ya no tiene ningún reclamo de lo que es heredado. Ya que lo entregó, ya que él lo transfirió. Por tanto, los muertos ni poseen ni heredan nada. Es por esa razón también que la Torá nos enseña que el Elohim verdadero no es Elohim de muertos. Es por eso que cabe dentro del contexto del convenio la resurrección, porque a un muerto no se le puede entregar herencia. Por tanto, necesita él restaurar, resucitar a los muertos para que reciban la voluntad que él ha preestablecido desde antes de la fundación del mundo y que viene a ser gerenciada y que viene a ser manifestada en la tierra a través de este pacto abrahámico, donde Yeshua mismo es el testador y el heredero. Si un hombre es declarado legalmente muerto, por ejemplo, y de repente reaparece años después y encuentra a su esposa que se volvió a casar, literalmente él ya no tiene ningún derecho como su marido.
ya que lo único que puede romper el contrato matrimonial, o una de las maneras como un contrato matrimonial es quebrantado, es por la muerte de una de las partes. Ella ahora legalmente le pertenece a otro hombre y viceversa también. Aquí radica un punto elemental importante que nos conecta a la función extraordinaria de Yeshua de ser el heredero legítimo del Padre. Y es que ya que el Mesías dejó todas las cosas a los herederos del pacto testamentario en su resurrección a la vida, ya él no la posee legalmente, él la transfirió con el fin de resolver este dilema, con el fin de resolver todo este engranaje de este punto. Yeshua tuvo que convertirse, por tanto, en el propio heredero dentro de la descendencia de Abraham. Y como resultado, las escrituras designan específicamente al Mesías como un heredero en su propio testamento. Por ejemplo, en referencia a las promesas que fueron dadas en Génesis 3:15 y en Génesis 17:7, Rav Shaul nos dice lo siguiente. Él dice: ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. No solamente a Abraham fueron hechas las promesas, también a su simiente. No dice Pablo aquí en Gálatas, estoy leyendo Gálatas 3:16, clave para entender todo. No dice a las simientes en plural, no. Si no habla, no dice, no habla de muchos, sino que habla de uno. Esa simiente, nada más y nada menos que Pablo lo llama a tu simiente, que es, dice, el Mesías. Por tanto, la promesa hecha con el pacto abrahámico, donde se le asigna tanto a Abraham y a la simiente Yeshua la habilidad, la capacidad de gerenciar, de administrar el convenio más importante de todas las escrituras, que es el pacto abrahámico. Al él ser el responsable de llevar a cabo ese pacto, se constituye en el heredero legal. Otro punto importante a notar aquí es que Yeshua tenía que convertirse en un ser de forma más baja, como leímos en Filipenses, con el fin de alcanzar una posición más alta. Es por eso que, para demostrar esta verdad, hay una declaración importantísima del Salmo 8. Salmo 8, verso 4-6 dice, está escrito: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites. Y ahí dice: le has hecho poco menor que los Elohim, ya que a los ángeles se les llamaba también, se le denominaba Elohim. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Al estudiar, al leer, al comprender este pasaje, literalmente todos los eruditos bíblicos, ya sea judíos, ya sea cristianos, todos han llegado a la conclusión de que esto es un salmo mesiánico. Es una referencia directa aquí cuando dice: le has hecho poco menor que los Elohim. Es una referencia directa al heredero legítimo, a Yeshua. Luego se elevó, luego de que fue hecho menor. Aquí hay un anuncio de su encarnación, aquí hay un anuncio de cómo él se hace hombre. Luego de que él se hace hombre, usted puede notar que el Filipenses dice que fue elevado, que luego de que él cumplió con lo que se estipuló en el convenio entre el Padre y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, él fue elevado a una posición más alta sobre la obra del Eterno.
Y esto está incluido conforme a la Torá en 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? Aquí la tengo. La primera fase es cuando el Mesías, Yeshua, era una parte del mismo Padre. En esta forma es donde se dio las promesas a Adán primero y luego a Adán, ya que el pacto abrahámico, que es el segundo pacto revelado en toda la Escritura, es una restauración del pacto adámico. Estos son los 2 pactos importantes, son pactos de dominio de la función, del propósito del hombre en la tierra. Lo segundo que puedo notar aquí, la segunda fase, es que Yeshua se convirtió en un ser humano carnal, en un hombre igual que usted y yo. Es decir, uno hecho menor que los Elohim, como dice el Salmo 8. Y en tercer lugar, él fue coronado, luego dice, en kavod, en gloria. Es decir, por el pacto eterno. Esa simiente que fue prometida dentro de este pacto eterno, lo cual incluía que él fuera resucitado, que fuera hecho en una forma superior a un ruach, a un espíritu. Sí, y luego fue devuelto a su posición, a la posición primigenia, juntamente con el Padre. Esto es muy importante. Es por eso que nosotros encontramos que al leer el pasaje del Salmo 8, que es explicado con más detalles en el libro de Hebreos, yo le invito a que usted pueda leer el libro de Hebreos y que pueda analizarlo completo, capítulo 2 completo, le invito a leerlo. Hoy, por cuestión de tiempo, voy a poder tener que leer solo una parte. Voy a leer el verso 5 al verso 9. Mire qué dice, escúcheme muy bien. Analicemos esto muy bien, porque aquí hay unas enseñanzas muy importantes. Dice el libro de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahí está hablando el Padre. El Padre no, porque no sujetó, o sea, el Padre Yahweh sujetó a los ángeles en el mundo venidero. Y acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué está haciendo aquí el libro de Hebreos? Está citando, como de costumbre, ya que todos los escritores del Nuevo Testamento, todos, para poder afirmar su doctrina, tenían que ir al Antiguo Testamento. ¿Y dónde está el fundamento? Es la Torá. Yo le llamo la Torá, como le llamaba mi maestro, le llamaba el diccionario del Nuevo Testamento. ¿Quiere usted conocer los conceptos bíblicos del Nuevo Testamento a cabalidad, a profundidad? Tiene que ir, debe ir al Antiguo Testamento. Cada vez que usted escuche una palabra de Pablo, una palabra de Yeshua, una palabra de Jacob, una palabra de Kefa, de todos los proponentes del nuevo pacto, de todos los apóstoles, usted tiene que preguntarse, ¿dónde está escrito en el Antiguo Testamento? Ya que todo lo que ellos enseñaron tiene que ver con algo del Antiguo Testamento. Por eso dice Hebreos, le hiciste un poco menor que los Elohim, que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó, o sea, Yeshua, todas las cosas, nada dejó, o sea, el Padre eterno, Yahweh, que no sea sujeto a él. Lo único que el Padre no sujetó a Yeshua fue él mismo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, y dice aquí el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, a Yeshua. Usted está entendiendo aquí que lo que está diciendo aquí Hebreos, el escritor de Hebreos,
es que lo que está hablando el Salmo 8 ya de Yeshua que está hablando, literalmente. Por eso dice que fue coronado de gloria y de honra. Entonces dice, a causa del padecimiento de la muerte, en otras palabras, el hacerse menor que los Elohim, en otras palabras, hacerse hombre, venir en carne para cumplir lo que el testamento había sido estipulado, había sido sellado y entregado a la humanidad. Él viene a consumar eso, viene a establecerlo y a hacerse hombre para padecer la muerte, dice, para poder transferir la herencia, ya que él a través de esta acción se constituyó en el heredero legítimo del Padre. Esto es un acto legal, todo eso. Aquí estamos hablando de jurisprudencia, no de religión, no de algo religioso. No, la Torah no tiene nada que ver con la religión. Que donde hay liturgia, sí, yo sé que sí hay liturgia, yo sé que hay sí servicio, sí, pero todas estas cosas fueron añadidas, yo creo que usted puede entender, añadidas para poder santificar más y apartar por las transgresiones que ellos habían efectuado con el becerro de oro. Dios añade, Pablo dice, añade una reforma dentro de la Torah, le añadió cosas para poder apartarlo y protegerlo a ellos, para que caminaran en santidad. Pero eso iba a tener un momento dado de la historia, eso iba a acabarse algún día. Porque lo que importa es que se cumpla dentro de la Torah lo que está establecido acerca de la transferencia de la herencia, que da vida eterna, que da vida abundante, ya que la idea del Eterno siempre ha sido que usted viva con él para siempre. De manera que Hebreos aquí claramente nos enseña que él se hizo poco menor que los Elohim, que los ángeles, coronado de gloria y honra, pero dice a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia del Eterno gustase la muerte por todos. Entonces, Dios hace una sustitución, Dios hace un cambio, Dios cambia al hombre, Adán, que había transgredido, que había claudicado, había abortado, por así decirlo, la misión, la visión que Dios le tenía, lo separa del Eterno. Entonces él tenía un asma, el Señor tenía esa idea maravillosa de convertirse él mismo en hombre y vencer la muerte y transferir herencia de vida eterna a todos los hijos de Adán, y estamos usted y yo aquí incluido. No sé si usted está, esto es motivo para usted de gozo, pero para mí es de extrema alegría y de extremo gozo entender claramente cuál es la intríngulis, cuál es el centro mismo de la obra de Tikkun Haolam, la obra de redención, de reparación de la humanidad, de la creación completa. Aleluya. Es por tanto, mis amados, escúcheme bien, que nosotros encontramos en el Hebreos 8, perdón, en el Salmo 8, toda la esencia de la obra como heredero de Yeshua, para que Yeshua pudiera convertirse en ese heredero legítimo, profetizado en Juan 1:1, como vimos, expresado por Juan, mejor dicho, en Juan 1, podemos entonces entender juntamente también con el Salmo 8 que él se hizo carne. Y el motivo era transferir la herencia. Ah, qué lindo. Por tanto, estos pasajes nos demuestran algo esencial. Es que Yeshua fue hecho poco menor que los ángeles, poco menor que la forma de un ángel, un malak, porque los ángeles no están sujetos al mundo venidero. Pero en cambio, él se hace en forma de hombre, ya que los hombres deberían someter, si se pueden someter y pueden ser herederos y pasar a lo lanabá, al mundo venidero. De esa etapa, dentro del plan de redención, sin haber cometido transgresión,
Él pudo de esa manera transferir la herencia y hacer al hombre nuevo, ya que los méritos que él pudo obtener a través de esta acción fueron transmitidos y traspasados legalmente la herencia a toda la humanidad. Ya pude entenderlo. Esto es vital para entender la realidad de todo. Eso hizo posible que tú y yo pudiéramos convertirnos en un nuevo ser. Hubo una restauración en nuestra alma. Fuimos elevados o fuimos traídos de vuelta al estado primario. Esta evidencia que acabamos de citar anteriormente demuestra que a pesar de que Yeshua cambió, hubo un cambio en su constitución, es decir, que se transformó de un ser ruach, de un espíritu, a una forma compuesta de carne y sangre, a vivir una vida en la carne. Y a pesar de que él se convierte en carne, su vida mental, su yo, continúa en él. Es decir, que nunca murió durante este proceso con el fin de convertirse en un hombre, que solo se transformó en un hombre, no se convirtió en un hombre. Fue una transformación, no una conversión. Esto es muy importante. Yeshua seguía siendo la personalidad que siempre había sido anteriormente. Aunque su poder, aunque su posición se había reducido. Esto es importante. Que Yeshua conservó, en otras palabras, estoy tratando de decir, su conocimiento previo como un ser espiritual. Es demostrado miles de veces en la Escritura, pero básicamente por un acontecimiento que sucedió en el templo cuando Yeshua aún era un niño. Cuando era un niño de 12 años, cuando iba a hacer su Brit Milá, ¿se acuerda? La Torá nos habla que los rabinos que estaban presentes hablando con él en una reunión que él tuvo, se asombraron de una manera tan grande por el conocimiento tan profundo de las escrituras que él tenía. A pesar de que Yeshua nunca había sido entrenado de una manera rabínica conforme al tiempo en el cual vivía, rigurosamente dentro de su tiempo. Después vemos que Yeshua le dijo a sus padres, que eran Joseph y Miriam. Él le dice algo extraordinario, le dice, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario yo estar. Yeshua se limitó, en otras palabras, a contenerse en sus habilidades hasta después de su bautismo. Es en el bautismo, en la esencia, donde ya todo comienza a fluir y donde todo comienza a tener sentido en cuanto a la obra que iba a realizar. Es ahí donde Dios, el Padre, lo presenta en su función a la humanidad, lo declara con una voz celestial que ese es su hijo amado, ese hijo prometido, esa simiente prometida en el pacto abrahámico. Ahí pone en manifiesto, por así decirlo, a su hijo cuando él va al Jordán. Por eso era necesario, dice él, que se cumpliera toda justicia. Que era toda justicia, todo el plan de Dios, toda la esencia de la voluntad del Padre. Es ahí donde su ministerio comienza, es ahí donde su ministerio tiene inicio. Es ahí donde se activa todo lo que él iba a hacer. Y ahí entonces, desde ese momento, viene una cuenta regresiva para a su muerte. Es por tanto que también, aparte de él ser el heredero, él también era la simiente de Abraham a través de David, que es otra de las causas, como vimos, de por qué él se hizo carne. En orden de recibir la herencia del testamento voluntad del Padre, Yeshua tuvo que convertirse en un descendiente carnal de Abraham, a través del cual
Todas las promesas que habían sido ya preestablecidas en el pacto abrámico, empaquetadas en el pacto abrámico, vinieron. Y con el advenimiento entonces de la Torá escrita, venir entonces bajo las condiciones de esa Torá. Por esa razón, Pablo, de una manera extraordinaria, Pablo era un gran intelectual, era una persona preparada, se le había revelado todo el plan. Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es muy importante, esta frase, el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo. La palabra que usa aquí con hijo en el griego es genomenón. En otras palabras, es que llegó a serlo. Llegó a serlo ¿cómo? Llegó a serlo cuando se bautizó. Ahí fue que se activó la justicia, transferir justicia, restituir al hombre de lo que había perdido en el Edén. Entonces dice ahí el verso Gálatas 4, nacido de mujer. Entonces, nacido de mujer. Llegó a llegar a ser un hijo, se convirtió en el hijo. Y nacido, ahí está, bajo la Torá. Por tanto, él debía. ¿Qué está diciendo esto? Esto es muy importante. ¿Por qué dice eso? Bajo la Torá, ¿por qué? Él tenía que someterse a esa Torá. No entiendo todavía, miren, yo no lo comprendo. Lo acepto, pero gloria al Eterno que ya nosotros hemos entendido que la Torá existe vigente. Que la Torá está vigente todavía, que no ha sido quitada. Que la Torá permanece y permanecerá vigente, hegemónica en el pueblo del Creador que somos tú y yo. Nunca se abolirá como piensa mucha gente. No está abolida, no está quitada, no está disminuida. Sigue vigente todo lo que está escrito. El mismo Yeshua nos enseñó que ni una tilde, ni una yud, que es el punto más pequeño dentro de los rollos de la Torá, pasará. Todo está es normativo para el pueblo de Hashem. Cuando estudiamos este verso, estas condiciones habían preparado el escenario para que Yeshua se convierta en Mashiach. Mashiach, ya usted sabe, es el ungido, el preparado de antemano para cumplir la voluntad del Padre. El pacto abrahámico, el pacto de la promesa, el pacto eterno. Además, se le prometió a la tribu de Judá, Génesis 48, y específicamente a través de la línea del rey David, que el Mashiach vendría. Ahí lo llama en Génesis 48 el Shiloh. Shiloh es un término literal para el que iba a completar la función o la agenda imbuida, contenida en el pacto abrámico. Por lo tanto, para heredar la realeza, para poder ser el hijo de Elohim, que se sentaría en la silla del reinado del pueblo de Israel, y para cumplir la palabra que el Mashiach, el Mesías, debía salir enfáticamente ¿de dónde? De Judá. Yeshua no solo tuvo que ser la simiente física de Abraham, como vimos, que lo hace depositario, es el heredero y el que transmite la herencia con su muerte. No, él también tenía que ser para ser la semilla física prometida a Abraham en Génesis 17, tenía también que ser descendiente del rey David. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que Yeshua mismo fue reconocido como un descendiente del rey David, tanto por judíos como por los extranjeros. Porque todo el que quiera ser salvo debe ser parte de Israel. Todo extranjero debe ser injertado en Israel. Él es llamado así por los ciegos que lo alinearon en el camino, que no lo reconocían por un momento en el camino de Maús, ¿se acuerda?
También lo reconoció una cananea, ¿se acuerda? Incluso los fariseos. Al entrar triunfante en la ciudad, ¿se acuerda? El 10 de Nisan, Yeshua entra a Jerusalén justo antes de su propia muerte, luego de haber estado promoviendo el reino, luego de estar ofertando el reino por 3 años. El pueblo dirigía esa procesión cuando él estaba entrando en vísperas de la fiesta de Pesach. Todos declararon que él era el hijo de David, que era el hijo prometido dentro de este convenio eterno. Es por tanto que el estatus de Yeshua como el descendiente del rey David no fue solo una licencia poética, no. Él fue considerado como el descendiente carnal de ambos. ¿A qué me refiero? A Abraham y a David. Estamos hablando aquí que por qué Yeshua se hizo carne. Escuchen muy bien. Debe tener en cuenta algo importante. Que todos los descendientes carnales de un hombre están en las escrituras contados como parte de su progenitor antes de su nacimiento. Es por eso que David fue por genealogía el hijo de Abraham. Eso dice Mateo 1 al 6. Mientras que Joseph, el padre de María, fue por carne. Es decir, fue a través de esa adopción que hace Joseph que él se constituye el hijo de David para poder optar por el reinado. Se hace el descendiente de David, el descendiente de Abraham también, con quien el Eterno hizo el convenio de herencia eterna a la humanidad. Esto es muy importante. El descendiente carnal de Yeshua, del lado de su madre. Es la doctrina básica y requerida que nos enseña a nosotros si Yeshua iba a heredar como la simiente de Abraham. Es por esa razón, como ejemplo, que Hebreos es un libro muy importante. Ahora, no se puede entender ni Gálatas. Escúcheme muy bien esto. Quiero traer una ayuda para que usted pueda entender claramente los libros en la Escritura. Todos los libros tienen como un hilo conductor, que si usted saca ese hilo conductor de todos los libros, no lo entiende. Pero cuando usted ya le trae de vuelta el hilo conductor, la esencia de todo el libro y de toda la Torah en sí, todos los libros tienen caer por su justa medida, en su justo precio. Usted puede entender claramente. Usted no puede entender ni Gálatas, ni Romanos, ni Gálatas. No puede entender ninguno de esos libros, ni Hebreos, si no entiende el convenio. Si no entiende el convenio, el pacto, nunca entenderá esos libros. Por tanto, mire qué dice el libro de Hebreos. Hebreos señala lo siguiente. Hebreos 2:16 dice, note, porque ciertamente, dice el Mesías, no socorrió a los ángeles, no, sino que socorrió a la espermatos, usa la palabra griega, espermatos, que es simiente plural de Abraham. Wow, la Biblia tiene dos maneras de llamar simiente. Una vez la llama simiente espermatí, la llama espermatí en singular y espermatos en plural. Aquí Hebreos utiliza la palabra espermatos, que es la simiente plural. Él socorrió a la simiente plural de Abraham. Por tanto, en este pasaje es vital para poder entender todo. El Mesías se apodera de la simiente plural de Abraham. Es decir, que se unió a ellos, se hizo parte en su humanidad, se hace parte de ese pueblo. Es decir, la simiente plural representa las generaciones que son descendientes de Abraham.
Este acto de socorrer, como dice Hebreos, se llevó a cabo cuando él se hace carne y él es concebido en María. Cuando el Mesías se unió con la semilla en su vientre, a María se le dijo, tú concebirás en tu seno. Lucas 1:31 lo dice. Es decir, la descendencia de ella, o sea, el óvulo, el huevo, se convertiría en fértil. Ahí está el milagro, ya que ella no podía producir óvulo. Era una niña todavía. Por lo tanto, cuando María concibió a Yeshua, es decir, cuando su óvulo se convirtió en la posibilidad de producir, de ser fértil, ella lo hizo sin que su óvulo se uniera con la semilla de un hombre. Y eso es lo que está pasando aquí. Cumpliéndose así la profecía que es declarada en el libro de Isaías 14:7-14. A esto es que yo le llamo una hazaña. Y esta hazaña fue lograda por el Ruach sagrado, siendo literalmente, como dice Lucas 1:35, basado en el poder del Altísimo. Ahora, este no es el tema de hoy, pero tengo que tratar estas cosas brevemente, por lo menos para que usted me pueda seguir la línea, que es lo que quiero comunicar hoy. Sin embargo, esto no fue un mero acto de autofertilización. Lo que el Ruach sagrado hizo fue combinar al ser Ruach, Yeshua, que preexistió, que era un Elohim, que era un ser espiritual, que se había derramado a sí mismo con el óvulo carnal de María, alterando la forma Ruach para que él se fusionara con carne y sangre. Los siguientes pasajes en las escrituras, mira, hay muchos pasajes, yo puedo nombrarles muchos pasajes que establecen firmemente el punto de que Yeshua era descendiente carnal de Abraham, descendiente carnal de David, y por lo tanto la simiente de la tribu de Judá, y por lo tanto ser el candidato más perfecto en la historia, el único para sentarse en el trono de David. La Torah dice en Hebreos 7:14, escucha algunos versos para que pueda entender. Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro soberano vino de la tribu de Judá. Lo vio, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El libro también de Hechos 13:23 dice, de la descendencia, espermatos, plural, simiente plural, significa esto, de este David conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La porque se le dio en el pacto abrahámico a Abraham. Y por consiguiente también añadiendo el reinado luego con el pacto con David, de que sus hijos se sentarían ahí, que es también una promesa establecida o dada a Judá dentro del mismo pacto abrahámico. Mire qué dice. Dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. El libro de Juan 7:42 también nos enseña esta verdad. Juan 7:42 dice, no dice la escritura que del espermatos, o sea, simiente plural, o sea, dentro de la descendencia de Israel, él tiene que ser parte de ese pueblo también. De la simiente de David, de la aldea de Betlehem, Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías. Juan 7:42. El libro de segunda de Timoteo también 2:8 dice, acuérdate de Yeshua el Mesías, del linaje. La palabra que usa es la misma, espermatos, que significa simiente plural de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Si aún queda alguna pregunta, después de usted escuchar todo esto, el apóstol Pablo
agrega una declaración extraordinaria. Él declara plenamente que Jesús era la simiente de David según la carne. Esto es muy importante, esta expresión. El descendiente carnal, el Mesías de Abraham y de David también, fue incluido y admitido por los padres también antinicianos. Todos ellos llegaron a la misma conclusión de todo eso. Finalmente, en este punto quiero decir que Jesús fue tanto el antepasado como el descendiente del rey David. En Lucas, la genealogía de Jesús se remonta a través de David y Abraham a Adán, el hijo de la deidad, de Elohim, del Padre. En Revelación también vemos que Jesús es llamado el león de la tribu de Judá y dice la raíz de David. Es citado también como haciendo la afirmación en Revelación 22:16. Él mismo dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. De igual manera, el pasaje también del Salmo 110, que dentro de la cultura hebrea se ha entendido por generaciones, que se habla de que este salmo no solamente habla de David, de Abraham, habla de Abraham también, pero también muchos sabios dentro del pueblo de Israel han establecido que se trata de Yeshua también. Esto ha sido un verso muy controversial. Ahora, este verso 110 fue usado por Yeshua mismo para plantear el enigma como una costumbre de su pueblo a los líderes religiosos de Israel, preguntándoles cómo el Mesías podía ser tanto la raíz y la descendencia también a la vez de David. Esto es una paradoja, esto no es humanamente hablando, lo tengo que afirmar, no es entendido, a menos que usted pueda ser conducido con este hilo que he tratado de conducirlo para que entienda toda la realidad, todo lo que la revelación quiere decir, unir los puntos. Por lo tanto, Yeshua fue el antepasado de David, porque Adán, el antepasado de David, era hijo del Eterno. Yahweh, dice la Escritura en Lucas 3:31 al 38. Pero también era el descendiente de David, como nos dice Lucas 3. Esta circunstancia, esta posibilidad, solo es posible si Yeshua fue el creador, que más tarde, como dice la Torá, se fusionó con el óvulo de María, el descendiente de David, convirtiéndose así en el hombre compuesto, o sea, humano y un espíritu a la vez, que se conoció como Yeshua mismo, el heredero al trono, el hijo legítimo, el heredero para transferir la herencia, para cumplir todo el pacto, todo el plan de Dios estipulado en el pacto. Por tanto, se requería que él sea perfecto. Y aquí entra un detalle muy importante, la perfección. Es por tanto que las razones finales de que Jesús fue requerido para convertirse en carne y luego morir y poder transferir toda la herencia, era de modo que él podría alcanzar perfección. Esto juega un papel importante en todo el escenario de lo que es el pacto y la transferencia de la voluntad en ese pacto. Y podría ayudar a entender a todos nosotros y podría ayudar también a los otros seres humanos que están siendo tentados en la creación. Solo por sufrir sin pecar, Yeshua podría llegar a un nivel superior. ¿Cómo lo hizo? Solo por eso. El libro de Hebreos declara que le hubiera sido necesario, dice Hebreos 9:26, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Este texto también dice algo extraordinario que quiero traer aquí a colación. Hebreos 2:8-10 dice, todo lo sujetaré bajo sus pies. Oye, dice el Señor, todo lo sujetaré bajo los pies de Yeshua, bajo la autoridad de él. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él.
Oh, esto es muy lindo. Todo le pertenece a Yeshua. Yeshua es el que tiene la autoridad delegada del Padre para gerenciar y administrar y llevar a cabo el plan. Hebreos dice, pero todavía no debemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía todo no se le ha sujetado. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los malachim, a Yeshua HaMashiach, coronado en kabod y en honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia del Eterno gustase la muerte por todos. Él viene a morir es por ti, por mí, dice. Porque convenía, qué linda palabra, convenía, nos convenía que él muriera. A aquel por cuya causa son todas las cosas, y también le convenía al Eterno para él poder redimirnos, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Entonces dice, óyame bien la palabra, aquí entra la frase de perfeccionarse, la necesidad de perfeccionarse. Es aquí en Hebreos 2, 8, 9, 10 que dice, perfeccionándose por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. ¡Wow! ¡Qué lindo! La perfección, siendo hombre, vino a través de la aflicción. Vino a través de la muerte. Escuche muy bien esto. El sufrimiento de Yeshua. Oh, mucho sufrió. También le dio una perspectiva para ayudar a la humanidad, a todos nosotros, que mientras nosotros también, como él, somos tentados. El libro de Hebreos continúa diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Yahweh se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuche muy bien esto es muy lindo, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Cuando usted se sienta tentado, cuando usted se sienta amenazado por el mal, el pecado, sus deseos, su mundo, lo que usted quiera hacer, acuérdese de él. Acuérdese que él está ahí para ayudarle. Llámelo, invoque su nombre. Él vino, se hizo carne, no solamente para ser el heredero, para transferir la herencia. Se constituyó el descendiente de Abraham y también de David, pero también parte de la nación de Israel. Pero además también, por todo su sufrimiento, se convirtió en el ejemplo máximo de cómo se vence el sufrimiento, pero también aparte en el asistente de nosotros que somos la descendencia de Abraham, cuando nosotros estemos padeciendo sufrimientos en esta existencia. Amado, invoque su nombre, llámelo. No vale quejarse, no pierda su energía, no pierda su tiempo en eso. No murmure, no le eche la culpa a su papá, a los genes, al gobierno. No, mi amado, échele ganas y llámelo a él. Y pregúntale cómo venzo, ayúdame, dame fuerzas, dame la estrategia, enséñame cómo, porque él padeció, él fue tentado y no pecó. Él tiene la llave para poder ayudarnos a entender y a sobrepasar toda circunstancia dolorosa en la vida. El apóstol Pedro aumenta nuestra sabiduría, nuestra capacidad de entender esto, dándonos la enseñanza de que todos nosotros también debemos, al igual que él, sufrir. Y de la manera como él sufrió y fue perfeccionado, nosotros de igual manera, a través de todos los sufrimientos que nosotros atravesamos en esta existencia, en la carne, también debemos perfeccionarnos de la misma forma. Pedro describe lo siguiente: mas el Elohim de toda gracia, ese es mi Padre, el Rey,
En él está toda gracia necesaria para su vida, que nos llamó a su gloria eterna. En Yeshua HaMashiach, después que usted haya padecido un poco de tiempo, no menosprecie su sufrimiento, no menosprecie su padecimiento en la tierra de los mortales, mi amado. No, gloríese y diga, wow, soy participante de los sufrimientos del Mesías. Soy como él, porque de esa misma manera usted será perfeccionado como él. Él mismo dice, nos perfeccionará. Él mismo, dice Pedro, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá en la casa del Padre. Por tanto, el perfeccionamiento es posible. El crecimiento es posible aquí. El vencer nuestros propios deseos, las tentaciones que enfrentamos es posible. Ahora la pregunta es, Fernando, ¿cómo se puede alcanzar la perfección por el sufrimiento? ¿Cómo? Pablo dice, perdón, disculpe, Pedro, el apóstol Pedro, Kefa en hebreo, comienza a respondernos esa pregunta que todos nosotros que estamos aquí no hemos hecho alguna vez. Él escribe lo siguiente, escuche aquí. Primera de Pedro 2 en adelante, el verso 19 en adelante dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la sensibilidad, también hay traducciones que le llaman la conciencia, suneidesin en griego, conciencia, sensibilidad, delante del Eterno, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, voy a hacer una pausa aquí, mi amado, usted necesita soportar las pruebas. Es ahí donde usted se ha probado. Es ahí donde usted es sellado y confirmado, establecido, que es merecedor de la perfección que trae el Mesías, que es en el Mesías Yeshua como él lo hizo. Él no te puede excluir a ti de lo que él mismo padeció. Él vino a enseñarte, porque hay un pecado en medio de Adán, que fue que Adán transgredió el mandamiento y por eso el mal se activó en la tierra. El perfeccionamiento, aunque él se ganó, venció la muerte, tú debes aprender a ser perfeccionado, no salvo, sino a crecer en la fe. Así que debes soportar. ¿Cómo yo respondo a esa pregunta de alcanzar perfección por el sufrimiento? Aquí él dice, soporta las pruebas. Debes soportar las pruebas, porque de esa manera, dice él, si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, es ciertamente que eres aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado para soportar las pruebas por la verdad, por el evangelio, por decir creo en el eterno, creo en la besorá del reino, yo creo en el sacrificio de Yeshua, yo sé que él es el creador, el Elohim, el único que me puede restaurar, el único que me puede salvar. Cuando tú declaras tu lealtad al Rey de Reyes, al Melech Mashiach, tú comienzas, es el mismo inicio del sufrimiento. Todo el mundo te sacará de su círculo, porque él vino a traer división entre incluso en la misma familia, porque tú crees en él. Y el creer en él nada más basta para que se active este gen interno en el ser humano de aversión para los que practican la fe, para los que han declarado la lealtad al rey. Dice que para eso fuimos llamados, para soportar la prueba, pero tiene una función en tu vida que es perfeccionarte. Por tanto dice, porque también el Mashiach padeció por nosotros. Oye, la causa por la cual tú tienes y debes soportar la prueba, porque el Mesías mismo soportó por ti y por mí, porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo, podía redimirse a sí mismo,
los méritos de nuestras buenas obras no calificaban de manera positiva en el cuaderno, en el libro del Creador, sino solamente lo que podía el Eterno certificar como válido para poder transferir toda esta herencia, todo este bienestar al hombre nuevamente y restaurarlo a la intención original que él tenía, era que el Mesías viniera y se hiciera hombre y padeciese y se fuera perfeccionado, con el fin también que luego de que él te restaurara a la posición correcta, tú de la misma manera fueras perfeccionado y de esa manera entonces crecer espiritualmente. Por eso dice, el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Dios mío, él no pecó cuando fue tentado, te dio ejemplo. Así quiere que tú también lo hagas. Dice que no se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, los descendientes de Abraham, cuando muertos aún a los pecados, para que nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Por lo tanto, solo soportar diversas penas, sufrimientos injustamente, no es en sí mismo aceptable para el Eterno. No, la clave aquí es ser consciente, sensible de Yahweh, cuando sufre por hacer la voluntad de él, sin transgredir su mandamiento, sin transgredir la gracia de que fue concedida a través del Mesías. Y si tú permaneces en justicia y en bondad, en rectitud, caminando el camino de la Torá, consciente, sensible a lo que él ha declarado, a lo que él ha hecho, ahí está el punto. Pedro agrega algo extraordinario también. Pedro dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos. Aquí él resume cómo debemos nosotros vivir. Compasivos, amándose fraternalmente, o sea, los hermanos amándose. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel siempre se le ha destruido el templo? Porque ellos no se amaban entre ellos. Había entre ellos sinat hinam, odio infundado entre hermanos. Es lo mismo que pasó con Caín. Caín mató a su propio hermano. Esaú le dio un beso de traición a su hermano en una ocasión porque él quería matarlo. La historia del pueblo, de nuestro pueblo, es que nosotros mismos como hermanos no hemos maltratado, no hemos menospreciado, no hemos dividido por odio infundado. Por eso él dice, amándose fraternalmente. Está supuesto en el reino del Eterno que todos los hermanos se amen. Dejemos la competencia. Él dice, sean misericordiosos, amigables. La Biblia dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Por el rostro del Eterno está contra aquellos que, el rostro del Eterno está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que le podrá hacer daño si usted sigue el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, benditos son. Es en la justicia que el padecimiento te perfecciona, en otras palabras. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen al Eterno el Señor en sus corazones y estén firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en todos ustedes, teniendo buena conciencia, para que lo que los murmuran
los que murmuran de entre ustedes como malhechores sean avergonzados, los que calumnian su buena conducta en el Mesías, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad del Eterno así lo quiere, que haciendo el mal, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos al Eterno, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sufrimiento, este título, teniendo la conciencia de la obra del Mesías y la conciencia que trae el Eterno en nuestras vidas, al estar haciendo su voluntad, es lo que trae perfección. Por lo tanto, esto crea una naturaleza superior en una persona. Te eleva espiritualmente. Puedes vencer cualquier adversidad. El libro de Hebreos nos dice claramente por qué Yeshua había sufrido cuando estuvo en carne mientras no pecaba. Fue llevado a la perfección final, aprendiendo obediencia. La obediencia se aprende a través del sufrimiento. Y el Mesías, dice Hebreos 5, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció. Oh, Dios mío, esto es una gran enseñanza. Él aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por el Eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es por tanto que la recompensa que da el Eterno para aquellos que aprenden este tipo de obediencia es hacerlos perfectos. De igual manera como el Mesías fue hecho perfecto a través de su padecimiento, también como usted ha visto, dándonos ejemplo, también nosotros debemos hacer lo mismo. Es la fórmula, es la manera como somos perfeccionados en esta existencia, luego de haber sido justificados. Nosotros debemos ser perfectos, mis amados, como el Padre es perfecto. Esta perfección incluye no caminar en pecado, no transgredir la Torá, vivir en santidad, tener el control total sobre nosotros mismos, ser consciente de qué pensamos, qué hablamos, qué hacemos. Y como resultado del sufrimiento de Yeshua hasta la muerte, sin pecar, en su forma humana, el Padre no solo lo resucitó a la vida, sino que también le dio de nuevo la vida en sí mismo, la misma gloria, y lo elevó aún más de lo que era en el principio antes de hacerse carne. Es por tanto que Yeshua mismo tiene la vida eterna para transferirla a todos los descendientes de Abraham que entren en convenio con él. Y es por eso que él tuvo que morir para transferir la herencia. Estos puntos que hemos hablado hoy demuestran que hubo razones importantes para que Yeshua se convirtiera en un descendiente carnal de Abraham. Si Yeshua, el testador, como vimos, del pacto, que es la primera causa por la cual él se hizo carne, ser el testador, si él no moría, ¿cómo podría de pasar? Lo cual de otra forma no podría ser. Debería morir para poder pasar la herencia que era la vida eterna a sus herederos. Además, puesto que él existía como un ser espiritual, sin transgredir, sin pecado, él no era capaz de experimentar muerte. Incluso la Biblia dice que él entregó su vida. Dice, yo mismo entrego mi vida y yo mismo la tomo de nuevo. Esta circunstancia requirió que él cambiara su forma en una que diera la capacidad de morir en la carne. Además, si debía recibir la herencia eterna y la realeza de vuelta en sí mismo, para sí mismo, él debía ser la simiente carnal de Abraham y el rey David también, para que pudiera completar todo este círculo y toda esta
idea del reino, del tikkun haolam, de la restauración de Adán. También había una razón más profunda porque el Padre eterno, el Padre de las luces, planeó la muerte del Mesías, que la Biblia dice que fue antes de la fundación del mundo. Solo por el sufrimiento, mientras somos conscientes del Padre y no continuamos pecando, ya que el pecar es una decisión personal. Usted puede, a través de no pecar, a través de aguantar, de soportar las pruebas, nuestros propios deseos, mi amado, usted de esa manera puede aprender obediencia, puede crecer espiritualmente. Una vez que Jesús aprendió, nos dice la Escritura, nos dio el ejemplo para que nosotros también camináramos de esa forma. Él aprende obediencia. De esa manera entonces el Padre honró su pacto eterno. Y de esa manera, al honrar el pacto eterno, lo hizo a través de resucitar a Jesús de vuelta a la vida. Llevando entonces de esa forma, llevándolo a la inmortalidad con la naturaleza divina y perfeccionándolo de forma de que por esta perfección Él nos pudiera asistir, Él nos pudiera ayudar mientras nosotros en este trayecto de la perfección que estamos viendo, luego de ser justificados, luego de la obra que Él hizo en el madero, usted y yo podamos ser perfeccionados a través de los padecimientos, pero con la asistencia, la ayuda de Él mismo, ya que Él es el profesional, el técnico de la gracia que está estipulado por el Eterno para que pueda asistirlo a usted en su padecimiento, para que de esa manera alcancemos la naturaleza y la perfección divina. Qué lindo es esto. Y de esa manera nosotros debemos aprender obediencia por continuar en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier decisión que tomásemos en la vida, que vamos a tomar en la vida, obedecerlo a Él. Y mientras somos conscientes del Eterno, nosotros tenemos que soportar todo padecimiento, toda prueba que a nosotros se nos presente en esa existencia mortal, pero sin conocer el pecado. Mis amados, gracias, de verdad. Les agradezco su participación.